Hola chicos, buenas tardes. Bueno, nos quedamos en la parte de mecanismos de adaptación de los receptores, ¿ok? Y vamos a tener aquí el mecanismo de adaptación que va a variar en cada uno de los tipos. Ya habíamos hablado de que la adaptación de los receptores es esa capacidad para dejar de recibir o dejar de generar un estímulo al recibir una señal externa, ¿no? Entonces vamos a continuar ahora con los receptores de adaptación lenta que detectan la intensidad continua del estímulo. Vamos a tener que los receptores de adaptación lenta siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga el estímulo, por eso son de transmisión lenta. Por ejemplo, los impulsos procedentes de los usos musculares y de los aparatos tendinosos de Golgi dan a conocer el estado de concentración o contracción muscular, es decir, tú puedes sentir qué tanta presión tienes, puedes sentir dónde está ubicado tu brazo, tus extremidades, aún pese a que el estímulo sea constante, lo sigues sintiendo. Otros receptores de adaptación lenta van a ser como los pertenecientes a la mácula en el aparato vestibular, los receptores para el dolor, los baroreceptores del árbol arterial, los quimiorreceptores de los cuerpos carotídeos y aórtico, y debido a su capacidad para seguir transmitiendo información durante muchas horas, también se les ha denominado receptores tónicos. Están los receptores de adaptación rápida, que estos van a detectar cambios en intensidad del estímulo. Estos receptores se adaptan con rapidez, no pueden utilizarse para transmitir una señal continua debido a que se activan cuando hay cambio de intensidad en el estímulo. Es decir, si el estímulo permanece con la misma intensidad y con la misma frecuencia, no hay ningún cambio, no hay estimulación, no se genera un impulso nervioso o un impulso eléctrico. Entonces vamos a ver que con todo la reacción de potencial siempre que esté teniendo lugar a un cambio de hecho. ¿Okay? Si no hay cambio, no hay reacción. A esto se les va a llamar receptores de velocidad o receptores de movimiento o receptores fásicos. Así pues, en el caso del corpúsculo de Pacini, la presión brusca aplicada en el tejido la excita durante unos pocos milisegundos y a continuación se acaba su excitación aún cuando siga actuando. Pero más tarde va a transmitir de nuevo la señal si se alivia esta presión. Vamos a ver ahora de la importancia de los receptores de velocidad y su función predictiva. Vamos a ver que si se conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio en la situación corporal, se podrá predecir cuál será el estado del órgano unos cuantos segundos o incluso minutos después. Eso explica, por ejemplo, por qué cuando caminamos podemos caminar. El sistema vestibular, el sistema tegumentario nos permite saber hacia dónde ir, saber qué tanto levantar la pierna, qué tanto levantar el pie, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver que para corregir los movimientos de las piernas por anticipado, esa es una de las funciones esenciales, para caminar y para correr. Una persona que no tenga eso no puede correr. Vamos a hablar ahora de las fibras nerviosas que transmiten diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica. Algunas señales necesitan transmitirse con enorme rapidez, si no la información sería inútil. Un ejemplo de las son las señales sensitivas que comunican al cerebro la posición instantánea de las piernas en cada fracción de segundo cuando se corre. Si no existiera esta respuesta rápida o esta recepción rápida del estímulo, simple y sencillamente no podría hacerse eso. No sería la predicción, no estaríamos al día. Ejemplo también básico, si tocamos algo caliente y el estímulo no se recibiera rápido, te quemas, sigues quemándote, sigues lacerándote, sigues lastimándote y al final pues no pasa nada. No fungiría no haría su función este tipo de receptor, que es al final y al cabo evitar que pase el daño. Vamos a ver que la clasificación general de las fibras nerviosas van a ser, las fibras se van a dividir en los tipos A y C, y la fibra A se va a subdividir en tipo alfa, beta, gamma y lambda. Los de tipo C son pequeñas, amielínicas, es decir, no tienen mielina, eso puede generar una retroalimentación, recuerden eso lo vimos en el corpúsculo de Pacini, que conducen a los impulsos de velocidades bajas. Los de tipo A son las típicas fibras mielínicas de tamaño grande y medio pertenecientes a los nervios raquídeos. También hay una clasificación fisiológica o empleada por los fisiólogos. Están los de los grupos 1A o IA, que van a ser procedentes de las terminaciones anulespirales de los usos musculares y son las fibras A de tipo alfa. El grupo 1B son fibras procedentes de los órganos tendinosos de Golgi y son fibras de tipo A alfa.
Están los del grupo 3, o grupo 2, perdón, que van a ser las fibras procedentes de los receptores táctiles cutáneos aislados y las terminaciones en ramilletes de los usos musculares. Esas también son tipo A, pero estas van a ser tipo beta y gamma. Están los de tipo 3, que van a ser fibras de transportación, la temperatura, por ejemplo, el dolor, el tacto, etc. Y esas son fibras tipo A, subtipo lambda. Y están las del grupo 4, que son las fibras amialínicas que transportan dolor, temperatura y tacto grosso, tacto bruto. Y son fibras de tipo C, son fibras amielínicas. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la sumación espacial. Ese es un fenómeno de sumación espacial, es por el cual se transmite la intensidad creciente de una señal mediante un número progresivo mayor de fibras. Es decir, llega el impulso a una fibra, por ejemplo, aquí es el clavo que va a ser el estímulo principal, va a llegar aquí, van a estimularse algunas fibras, pero poco a poco se van a ir agregando más. Empieza con poquitas, en uno débil, si es más intenso, siguen agregándose más, hasta ser muy intenso, cuando se agregan casi la totalidad de las fibras, ¿no? Vamos a hablar ahora de la sumación temporal, que a diferencia de la anterior, en la anterior se hablaba de que el número iba incrementando, aquí nos incrementa el número de fibras. Si no, nos dice que el tiempo de duración y la cantidad de voltaje que tenga el impulso va a ser la intensidad o la frecuencia con la cual se va a ampliar. Tenemos aquí que un segundo medio para transmitir las señales de intensidad consiste en acelerar la frecuencia de los impulsos nerviosos que recorren cada fibra, como se observa en la figura. Entonces aquí tenemos que se va haciendo intenso cada vez que se vuelve más potente este impulso, la intensidad se vuelve más potente, se va haciendo más frecuente el impulso. Cuando el impulso baja, se vuelve menos infrecuente, vuelve a subir, se vuelve más frecuente. Entonces, eso es lo que explica las sumaciones espaciales, de que se suman más estímulos espaciales, es decir, más fibras se suman a la estimulación. Y la temporal significa que durante el tiempo que dure el estímulo, se va a volver con mayor frecuencia esos estímulos. Una vez que disminuye el estímulo, la frecuencia también lo hace. Las ondas, ¿ok? Ahí vamos a ver de los grupos neuronales. Entendemos que el sistema nervioso central está integrado por miles de millones de grupos neuronales, ¿ok? Algunos contienen unas cuantas neuronas, otros miles, y otros miles otros presentan una cantidad enorme de las mismas. Cada grupo neuronal posee su propia organización especial que le hace procesar las señales de un modo particular y singular, lo que permite a los grupos cumplir multitud de funciones del sistema nervioso. ¿Qué es un grupo neuronal? ¿Ok? Un grupo neuronal es ese conjunto que se encuentra en el sistema nervioso central y que está integrado por millones de neuronas. Así es el concepto tal cual. ¿Pero qué significa? Cuando hablábamos de los núcleos, por ejemplo, veíamos en la médula espinal que al transformar la médula espinal había que tenía astas, las astas posteriores y las astas anteriores, núcleos anteriores y núcleos posteriores, núcleos sensitivos y núcleos motores. Si algún día se pueden a leer un poco más a fondo y revisan, no sé, la glándula pituitaria, que es una de las glándulas que controla el sistema endocrino, neuroendocrino, van a ver que también tiene varios puntos organizados de neuronas que se pueden llamar de alguna u otra forma núcleos. También cuando hablamos del hipotálamo, tiene diferentes núcleos que van a hacer una función específica y tiene diferentes grupos neuronales que van a transmitir un estímulo diferente. A eso se le llama grupo neuronal como tal. Vamos a tener la transmisión de señales a través de los grupos neuronales. Esta organización de las neuronas para transmitir las señales está dada de la siguiente forma. Es un grupo neuronal que existe de fibras de entrada y de salida, ¿ok? Entonces aquí entendemos que debe de haber un sentido. Hablábamos que era unidireccional y tenía un sentido anterógrado. Llegaba el estímulo aquí a las terminales axónicas, estas estimulaban totalmente ya sea las dendritas o el soma neuronal, se generaba otra vez el impulso, ya sea por intercambio eléctrico directo o por intercambio de un segundo mensajero o un neurotransmisor, se generaba el impulso y este viajaba hacia el axón de la neurona, ¿no? Cada fibra llega y se divide en cientos o miles de veces, aportando 1000 fibras terminales como mínimo para hacer sinapsis con dendritas o somas neuronales. En la zona neuronal estimulada por cada fibra nerviosa, que se llama campo de estimulación.
Entonces entendemos que este concepto de campo de estimulación es básicamente el contacto que tiene. Hablamos que llega a la neurona, en este caso es la terminal axónica, se van a dividir en los diversos botones axónicos y aquí esta zona, cada una de estas zonas donde está haciendo contacto las neuronas y están haciendo como tal la sinapsis, a eso se le va a llamar campo de estimulación, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Los estímulos por encima y por debajo del umbral de excitación o facilitación. Ok, vamos a empezar con esto. Vamos a tener que la descarga de un solo terminal presináptico excitador casi nunca causa un potencial de acción en una neurona posináptica. Ok, entonces para activar un potencial de acción, una neurona debe actuar sobre la misma un grupo de números terminales de llegada a la vez. Es decir, un solo terminal, un solo de estos puntitos no puede estimular a toda la neurona. Si ustedes ven aquí, la neurona está conectada con múltiples conexiones, ¿ok? O mínimo con más de una, ¿no? Si la fibra de entrada tiene terminales presinápticas más de los necesarios para hacer que la neurona descargue, se dice que el estímulo de la fibra para esta neurona es un estímulo excitador. O sea que tiene que tener muchos o más para generar un impulso eléctrico o una descarga eléctrica superior al umbral, ¿ok? O a la parte de reposo. Se dice que el estímulo de la fibra nerviosa es para un estímulo, entonces, también llamado estímulo por encima del umbral, ¿ok? Si la fibra de entrada aporta terminales a las neuronas, pero no lo suficientes para subsistir o suscitar su excitación, la descarga de estas terminales aumenta la posibilidad de que se exciten estas neuronas por las llamadas fibras nerviosas. A esto se le dice que se resultan facilitadas, ¿ok? Entonces, cuando llegan múltiples y generan un impulso eléctrico lo suficiente como para superar el umbral de reposo eléctrico que tiene de por sí la neurona, que ya se lo deben de saber ustedes, vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Se llaman neuronas facilitadoras o sinapsis facilitadoras. Todas las neuronas están estimuladas por la fibra de llegada. En esta zona de descarga, la fibra de entrada, también llamada zona excitada o zona luminal, ¿ok? Es la zona excitada o la zona luminal, donde hacen contacto. Pero eso sería solamente para la cuestión excitación, si supera el umbral, facilitación, si genera una descarga o genera un estímulo eléctrico, pero no es suficiente como para superar el umbral, es facilitación únicamente, ¿ok? Y aquí podemos ver los ejemplos, ¿no? Vemos aquí primero la fibra nerviosa, podemos ver cómo está conectada con múltiples, aquí hay menos y aquí hay más, ¿no? Entonces podríamos decir que aquí sería una neurona excitadora, aquí sería una neurona que sería parcial o que sería simple y sencillamente facilitadora. La fibra nerviosa aquí igual entra y podemos ver cómo se divide en varias partes. Aquí está lo que viene siendo la zona de facilitada, que hay poquitas neuronas, la zona de descarga, donde hay múltiples neuronas y otra vez una zona de facilitación. Lo podemos ver aquí, por ejemplo, esta neurona tiene otros para acá, tiene otros para acá, pero a esta es donde está principalmente estimulando. Inhibición de un grupo neuronal. Vamos a ver que algunas fibras de entrada inhiben a las neuronas en vez de excitarlas. Esta situación es opuesta a la facilitación, que quiere decir la inhibición baja o se aleja de ese umbral, ¿ok? Las excitadoras superan el umbral y las facilitadoras están cerca del umbral o generan un impulso, pero no generan el impulso suficiente como para romper el umbral. A esto se le llama zona de inhibición o inhibitoria. Vamos a tener que muchas veces es importante que las señales débiles penetren en un grupo neuronal y exciten una en cantidad mucho mayor de las fibras nerviosas. Entonces, este fenómeno se le va a llamar divergencia. La divergencia amplificadora significa que una señal de entrada se disemina sobre un número creciente de neuronas. La divergencia de múltiples fascículos es la transmisión de la señal desde un grupo que sigue dos direcciones. Por ejemplo, la información que llega hasta las columnas dorsales de la médula adopta dos trayectos, uno hacia el cerebro y dos a través de las regiones inferiores del encéfalo hasta el tálamo y la corteza cerebral. Entonces aquí podemos ver
lo que se menciona, ¿no? Divergencia en el mismo fascículo, es decir, múltiples se van juntando hasta terminar en un solo fascículo. Y la divergencia en múltiples fascículos, aquí lo podemos ver. Llega el impulso y se va para acá, pero acá genera otra vez y es acá, ¿no? Va así, aquí se intercomunican y eso se dice que es a múltiples, ¿no? Vamos a hablar ahora de la convergencia de las señales, ¿no? Vamos a ver qué es eso, ¿no? ¿Qué es esa convergencia de las señales que van a tener por ahí todas las señales nerviosas? Vamos a verlo aquí tantito en el libro. Listo. Vamos a ver que la convergencia de las señales, la convergencia significa que un conjunto de señales de múltiples orígenes se reúnen para excitar a una sola fuente, ¿ok? La convergencia también puede surgir de las señales de entrada derivadas de múltiples fuentes. Por ejemplo, las interneuronas de la médula espinal reciben señales desde 1, las fibras nerviosas periféricas que penetran a la médula; 2, las fibras propioespinales; 3, las fibras corticoespinales; y 4, otras vías largas desde el encéfalo hasta la médula espinal. Y aquí podemos ver convergencia desde una sola fuente, está aquí la fuente y hay 5 llegando, ¿no? Aquí podemos ver convergencia desde múltiples fuentes. Podemos ver que hay una fuente 1, fuente 2, fuente 3, que están convergiendo en un solo punto. Vamos a hablar ahora de la prolongación de una señal por un grupo neuronal de postdescarga, ¿no? Entonces, en muchos casos, una señal que penetra en un grupo suscita una descarga de salida prolongada, llamada postdescarga. La postdescarga sináptica es cuando las sinapsis excitadoras descargan sobre la superficie de la dendrita o del soma en una neurona. Surge en ella un potencial eléctrico postsináptico. Mientras se mantenga este potencial, puede surgir excitando a la neurona, haciendo que transmita continuos impulsos de salida. Como consecuencia de este mecanismo de postdescarga, es posible que una única señal de entrada instantánea dé lugar a emisiones de una señal sostenida de muchos milisegundos de duración. A eso se refiere con la prolongación de una señal de un grupo neuronal en la postdescarga, ¿no? Podemos ver que después de que llega la postdescarga sináptica, la sinapsis dictadora descarga sobre una superficie de la dendrita, ¿no? Y después de esto se va a mantener y se va a generar un potencial de acción continuo. ¿Esto por qué lo iba a hacer? Mediante los segundos mensajeros. Acuérdense que la única forma o una de las características esenciales de los segundos mensajeros, como la proteína G, por dar un ejemplo, es el alargamiento de esa excitación neuronal, ¿ok? El intercambio eléctrico o una sinapsis eléctrica va a ser un intercambio rápido, ¡fum! Va a elevarse rápido, pero así como se eleva, ¡fum! Se acaba. En cuanto a la sinapsis química o a la sinapsis por neurotransmisores y sobre todo a los que activan un segundo mensajero, ¡pum!, las activa, pero las permanece así, y las puede activar desde solamente unos milisegundos, unos segundos o hasta algunos minutos en algunos casos. Hablamos ahora del circuito reverberante, ese es oscilatorio, como causa de la prolongación de la señal, ¿ok? Y vamos a ver que es uno de los circuitos más importantes del sistema nervioso. Está ocasionado por una retroalimentación positiva dentro de un circuito neuronal que ejerce una retroalimentación encargada de excitar la entrada al mismo circuito. Vamos a ver que la reverberación, la intensidad de la señal de salida suele crecer hasta un valor alto y a continuación disminuye hasta llegar a un punto crítico, en el que súbitamente cesa del todo. La causa reside en la fatiga de las uniones sinápticas. La duración de la señal total antes de detenerse también puede controlarse por medio de inhibición o facilitación del circuito a través de las señales procedentes de otras partes del cerebro. Aquí vamos a ver, regresar tantito a esto y eso es lo que podemos ver, ¿no? Tiene una entrada y tiene una salida, pero aquí tiene una retroalimentación, entrada y salida, pero vemos cómo se genera una retroalimentación, genera para acá, vuelve a hacer este círculo y vuelve a hacer este círculo y de aquí vuelve a hacer este círculo. Y eso es lo que sería la facilitación cuando hay otra comunicación y aquí hay otra inhibición, es decir, que es opuesta a esto, ¿no? Puede estar aquí facilitando para que se siga produciendo el impulso y aquí haciéndolo. Y esto es lo que se genera un circuito
reverberante, es decir, un circuito que va a inhibir o va a excitar, excitar, inhibir. Se van estimulando, hay una retroalimentación y eso es lo que se le llama un circuito reverberante. Vamos a ver las emisiones de las señales continuas desde algunos circuitos neuronales. Y pues bueno, vamos a ver que algunos circuitos neuronales emiten señales de salida de forma continua, incluso sin señales de entrada excitadoras. Dos mecanismos ocasionan este efecto. Uno va a ser la descarga neuronal intrínseca continua y el otro van a ser las señales reverberantes continuas. En cuanto a la señal intrínseca, vamos a tener que las neuronas descargan de forma repetidas si el nivel del potencial de membrana excitador sube por encima de cierto valor umbral. Acordarse, siempre es necesario que supere el umbral. Si no lo supera, no se genera ese impulso. Esto sucede sobre todo en gran parte en las neuronas del cerebro, ¿no? En cuanto a los señales reverberantes continuas, vamos a tener que un circuito reverberante que no alcanza un grado de fatiga suficiente como para detener la reverberación, eso que hablábamos que se excitaba, inhibía y se volvió un ciclo de retroalimentación. Entonces, cuando pasa esto, que un circuito reverberante no alcanza un grado de fatiga suficiente como para detener la reverberación, es una fuente de impulsos continuos. Eso puede ser positivo porque puede generar la prolongación de un estímulo, pero también puede ser contraproducente porque, por ejemplo, ahí se explica de que hay dolores que sean tan largos o que se sigan sintiendo aún inclusive después de haber solucionado el problema. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo la emisión de señales rítmicas. Para este punto vamos a tener que muchos circuitos neuronales emiten señales de salida rítmicas. Se ha observado que todas o casi todas las señales rítmicas derivan de circuitos reverberantes, ¿ok? Porque tiene que haber una inhibición y una excitación. Por ejemplo, una señal respiratoria rítmica nace de los centros respiratorios del bulbo raquídeo, que es una señal reverberante, y de la protuberancia. La señal rítmica respiratoria se mantiene de por vida, pero es una señal reverberante. ¿Por qué? Porque se inhibe y se excita. Eso explica por qué es de jalamos, sacamos, jalamos, sacamos, ¿no? Se activan los músculos, se relajan los músculos. Vamos a hablar ahora de la inestabilidad y la estabilidad de los circuitos neuronales. Vamos a ver que casi cualquier parte del cerebro posee conexiones directamente o indirectas con cualquier otra parte y esto crea un serio problema. Vamos a ver que una señal excitadora que penetra a cualquier nivel del cerebro detonaría un ciclo continuo de reexcitación por todas partes. Si llegara a ocurrir esto, el cerebro quedaría inundado por una nube de señales reverberantes sin control alguno. Esas señales estarían ocupando a los circuitos cerebrales de manera que sería imposible transmitir cualquier señal informativa. Tal efecto acontece en amplias regiones cerebrales durante las convulsiones epilépticas. El sistema nervioso evita este mediante dos mecanismos básicos. Los dos tipos de circuitos inhibidores sirven para impedir la difusión excesiva de una señal por las extensas regiones del encéfalo. Entonces, a la inestabilidad y estabilidad de los circuitos neuronales se refiere a eso, ¿no? Si se genera un circuito reverberante que se retroalimente y que sigue generando el impulso, se va a seguir estimulando, estimulando, inhibiendo, estimulando, inhibiendo, estimulando, inhibiendo, estimulando, inhibiendo, estimulando, inhibiendo. Y que va a generar una acción continua o una estimulación continua, lo cual puede concluir inclusive en una convulsión. Y es por eso que se toman estos circuitos inhibitorios como mecanismo para la estabilización de la función del sistema nervioso. Y vamos a ver que existen dos tipos de circuitos inhibitorios que sirven para impedir la función excesiva de las señales por exceso de las regiones del encéfalo. Y vamos a ver que los circuitos de retroalimentación inhibitorios que vuelven desde el extremo terminal a una vía hacia la neurona excitadora inician de esa misma vía, es decir, se generan por esa misma vía y regresan a esa misma vía. Ciertos grupos neuronales que ejercen un control inhibitor global sobre regiones generalizadas del cerebro, es decir, independientemente de que sea una concentración reverberante, es decir, que va, regresa,
va, regresa. Hay un control específico, es como decir, ya se salió de control, lo apago desde el centro del mando y así evito o rompo esa cadena reverberante. Bueno, vamos a hablar ahora de la fatiga sináptica como medio para estabilizar el sistema nervioso. Vamos a entender que la fatiga sináptica significa transmisión sináptica que se vuelve cada vez más débil, cuanto más largo e intenso sea el periodo de excitación. Cuanto más breve sea el intervalo entre los reflejos flexores sucesivos, menor será la intensidad de la respuesta refleja posterior. ¿Ok? Así vamos claros. Cuando las vías cerebrales están sometidas a un exceso, suelen acabar fatigándose, por lo que desciende de su sensibilidad a la inversa. Las que están infrautilizadas se encuentran descansadas y sus sensibilidades aumentan. Por tanto, la fatiga y su recuperación constituye un medio importante a corto plazo para moderar la sensibilidad de los diferentes circuitos. Ok, lo estoy leyendo, dirán, para eso mejor leo el libro. Resumiéndolo, fácil, rápido y sencillo. Fatiga sináptica significa que se cansa la neurona de hacer la sinapsis, se acaba el neurotransmisor, el impulso eléctrico disminuye por debajo del umbral. Cualquiera de estos mecanismos genera una fatiga, un cansancio, y al generarse eso, ¡pum!, se interrumpe la transmisión. Esto te ayuda a evitar que los puntos reverberantes, que son positivos, no son un problema, son positivos porque nos ayudan a la retroalimentación del sistema y a mantener un control continuo y adecuado de los sistemas. Pero si llegan a un punto crítico, este tipo de mecanismos, con los dos previos que acabamos de mencionar, son los que evitan que se compleje o que se complique totalmente la existencia de la persona. Vamos a hablar por último de los cambios a largo plazo en la sensibilidad sináptica ocasionados por la regulación de la alza o baja de los receptores sinápticos. La sensibilidad a largo plazo de la sinapsis puede cambiar tremendamente si la cantidad de proteínas receptoras presentes en los puntos sinápticos se regula al alza de una situación de baja actividad y a la baja cuando haya una hiperactividad. Eso puede hacer que simplemente haya un cambio a largo plazo en la sensibilidad. ¿Qué pasa? Que yo necesito a lo mejor, de repente estoy acostumbrado a correr 20 kilómetros, pero de repente me vuelvo sedentario, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Esa habilidad o ese recuerdo muscular poco a poco se va a ir olvidando y se van a generar nuevos recursos. Esto a largo plazo va a hacer que cuando yo intente correr me cueste más trabajo en volver a empezarlo, ¿no? Por decir un ejemplo, correr puede ser con cualquier otra actividad. Y bueno, hasta aquí es la diapositiva, hasta aquí es la presentación.